Tardes a todos, señor embajador Francisco Cruz. Como Gracias a siempre es usted. un honor tenerlo con nosotros en la universidad, su casa, y Gracias. tenerlo en la facultad, que usted estuvo ahí en la cátedra Fernando Solana, trabajando, haciendo grandes, importantes cosas. La doctora Iliana, que por supuesto es toda una institución ya en la facultad. Y esto de las charlas de café, básicamente, es acercarnos a varios embajadores, embajadoras, mujeres también, por supuesto, que vamos a tener, para que nos hablen de su experiencia diplomática, pero desde el punto de vista no institucional, sino desde el punto de vista personal. Es el ejercicio Humano, claro. diplomático desde la vida personal, desde las experiencias personales, que luego aportan más a veces que una lección que puede ser repetitiva de lo que eran los principios de política exterior en ese momento, que siempre son importantes y se revisan a lo largo de la carrera en relaciones internacionales, pero escuchar de viva voz a quienes fueron parte de estos procesos diplomáticos, de cómo veían el contexto en ese momento, pero también un poco más amistoso, relajado, entrar incluso en la intimidad de la vida del embajador respecto de algunas anécdotas. Yo sé que usted tiene excelentes anécdotas diplomáticas, algunas anécdotas parecieran a veces comedia de errores, ¿no? Y todo eso forma parte de Parece una como de formación, Ibargüengoitia. sí, de Barbuengoit, exactamente, exactamente, y que forma parte para los estudiantes en lo que son, pues, estos acervos de vida, por llamarlos de alguna manera, de su propia formación académica, y eso es un poco el propósito de estas charlas de café, ¿no? Yo comentaba que yo ya tengo mi café, yo lo voy a acompañar, doctor, embajador, doctora Eliana, yo los voy a acompañar con mi cafecito y pues bueno, sin más preámbulo, yo les doy la palabra a nuestra querida Eliana Cid. Claro que sí. Muchas gracias al maestro Damaso Morales. Ahora que nos estaba presentando el embajador, me estaba yo acordando que hace algún tiempo tuve la oportunidad de disfrutar la lectura de algunos libros que publicaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era la memoria oral. ¿Se acuerda? ¿Conoce esa colección Sí, que sí. desafortunadamente se vio interrumpida? Y ahora que estamos usted y yo inaugurando esta serie de charlas de café, me doy cuenta que es un acierto muy grande el del maestro Damaso Morales al invitarlos a ustedes a que nos traigan su memoria, sus anécdotas, sus enseñanzas, que les transmitan a nuestros estudiantes el entusiasmo que siempre tuvieron y la manera como han construido, sobre todo a ustedes que les tocó participar en la etapa más prestigiosa de la política exterior de México, cuando llegó a tener un prestigio que la colocó en el primer nivel del orden mundial. Yo veo en la personalidad, y por supuesto estamos ansiosos de escucharlo, pero revisando sus datos, me llamó mucho la atención las primeras líneas de su biografía, ¿no? De su currículum, por decirlo de alguna manera. Usted nació aquí en la Ciudad de México y en su formación veo la confluencia de tres aspectos. Por una parte, sus estudios muy completos, porque desde el derecho, el estudio del derecho, la maestría en historia, la especialización en estudios europeos, con una inquietud muy grande yendo a diferentes áreas de estudio. Después de su formación también, su desempeño en la docencia. Qué importante que tenga usted esa experiencia como profesor en las materias de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y hasta en diplomacia. Entonces, si le parece bien, ¿por qué no empezamos por estas primeras etapas de su biografía y nos cuenta
su formación, dónde estudió la carrera de Derecho, cómo llegó a Deusto a estudiar integración de Europa y cómo se ha desempeñado en la enseñanza, en la docencia, en el contacto con los jóvenes estudiantes. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, yo nací en la Ciudad de México por accidente casi, porque toda mi familia es de Puebla. Bueno, de Puebla y de Tlaxcala, pero de Puebla. E ignoro la razón por la que vine a nacer en México. En realidad, nunca se me ocurrió preguntarle a mis papás. Esto lo comento porque entonces los primeros, mis estudios hasta el bachillerato, pues fueron estudios que se realizaron en la ciudad de Puebla, con todos las cualidades y los defectos de los poblanos, que las dos cosas son mucho, ¿verdad? Por eso dicen que perro, perico, como mono, perico y poblano, no lo toques con la mano, tócalo con un palito, que es animal maldito. Y también... Mi papá era poblano, ¿eh? Bueno, y también Así pues es que tenemos tenemos fama de poco en común. medio hipocritones, pero son cosas, son calumnias de nuestros enemigos. Bueno, lo cierto es que entonces estudié los primeros, hasta el bachillerato en la ciudad de Puebla, y por consiguiente, pues mi formación, infancia, adolescencia y primerísima juventud, pues fue una formación muy, muy poblana, muy provinciana, muy inclusive mocha, porque sí, los poblanos ya ahora ya no, ¿verdad? Y yo tampoco, pero sí era un reducto muy, muy cerrado. No tanto como el Bajío, ¿verdad? La parte de Guanajuato, eso que ahí sí pues, es la cuna de los cristeros, pero de todas maneras en Puebla sí había una fuerte raigambre religiosa, ¿verdad? Y católica. Y eso, pues, como le sucedió a López Velarde, me sucedió a mí también, ¿verdad? Unas raíces católicas que luego, pues fuimos poco a poco, enriqueciendo con otras experiencias. Total que llegué a la Ciudad de México también por accidente, si me permiten contar la anécdota. Resulta que en Puebla ya en bachillerato, el último año de la prepa, ya para entrar a la carrera, pues yo iba directo a la UAP, a la Universidad Autónoma de Puebla, la del Estado. Mérida. Pero resulta que unos meses antes de entrar, tuvimos un pleito tonto de pandillitas, pleito tonto, y le golpeamos a un cuate de la UAP. Y entonces nos amenazaron, pues ahora cuando entren ustedes les va a ir como en feria. De manera que, pues yo con ese instinto diplomático, dije, no, pues no me arriesgo. No, la verdad que sí era una situación muy incómoda. Entonces me vine a estudiar a México, a la Ciudad de México. Y ya aquí seguí mi carrera, la terminé, luego pues di clases durante como 8 o 10 años después de la carrera. Inclusive estuve muy, muy vinculado al sector académico y pues muy contento, ¿verdad? Tuve algunos comentarios de los estudiantes muy buenos, otros regulares, pero bueno, entonces sí estaba muy contento. Pero bueno, por otra parte, pues yo ya tenía el gusanito de la diplomacia y pues entré al concurso del Servicio Exterior Mexicano, logré aprobar, cosa que, en fin, y de ahí pues ya me fui al extranjero y a la secretaría, y ya después en el extranjero y demás, ya fue lo de Deusto, porque pues siempre me interesó la parte es decir, digamos que mi interés académico, político, vital, es mucho Europa y Sí. África. Yo soy un enamorado de África.
Así que pues esa es más o menos la historia. Me parece sensacional la trayectoria que usted tuvo, tan rica, porque como dice, le gusta mucho África, pero bueno, ¿cómo no le va a gustar si tuvo la oportunidad de estar en Marruecos, en Mali, en Senegal, en Costa de Marfil, en Ghana, en Gabón, aparte de los países europeos, de los cuales en sus escritos y en sus charlas encuentro una especial devoción por Polonia? ¿Me Sí, equivoco? bueno, porque también viví y estuve en Polonia, por supuesto. Soy un enamorado de Polonia y de Ucrania. Y de Ucrania, exactamente. Sí. Aunque debo confesar mi alma colonizada, porque en el fondo pues soy un enamorado de París, de Ah, Francia, ¿no? mire, ajá. ¿Qué le vamos a hacer? Eso Bueno, yo sé que el maestro Damaso se emociona como yo, ¿verdad? Este, pero fíjese, no, pues ese es más o menos, por ahí van las cosas. sí, fíjese, embajador, que yo creo que ahora que estamos inaugurando esta serie, volvemos a felicitar al maestro Damaso Morales. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que usted se explaye un poquito en su experiencia como diplomático, que sigue siendo un área de trabajo, una perspectiva de desarrollo profesional para nuestros estudiantes. Obviamente, todavía el ingreso se hace a través de los concursos, Sí. pero muchos estudiantes egresados de nuestra facultad han ingresado y están teniendo carreras muy interesantes. La mayor parte de quienes nos acompañan ahora en esta plática serán estudiantes de los primeros semestres, espero que por ahí estén mis alumnos, y me gustaría que abundara un poquito en cómo por esta área, cómo empezó. Me parece, por favor, nos tiene que platicar su experiencia de cuando llegó a Ginebra, a los organismos. Yo la conozco, pero los estudiantes no. Sí, cómo no. Bueno, primero, yo siempre tuve como el gusanito de la diplomacia y y pues algún profesor que me estimuló, que se emocionó, porque le hice un trabajo cuando estaba en la universidad, le hice un trabajo sobre Cuba cuando la reunión de la OEA que quisieron sacar a Cuba y entonces, pues, y mi profesor dice, oye, pues no eres tan tonto, ¿por qué no entras? No, estoy bromeando, pero en fin, me interesó y creo que sí, a mí me gustaría invitar a los estudiantes, sugerirles que tomen en cuenta, que reflexionen sobre la posibilidad de entrar a la diplomacia. Es una carrera verdaderamente apasionante, donde, pues, por un lado, conocemos mundo, por consiguiente, pues se nos abren las compuertas intelectuales y emocionales. Y por otro lado, lo que sí es muy importante en el caso de los mexicanos, bueno, de otros países también, bueno, conocemos mundo, se nos abren las compuertas, pero por otro lado, nos hacemos todavía mucho más mexicanos. O sea, se nos fortalece esta mexicanidad en el buen sentido de la palabra, una defensa de la patria, del país, en el buen sentido de la palabra. Entonces eso vale la pena, en fin, hay muchas opciones terminales para los estudiantes, la investigación, la empresa privada, otros organismos, etcétera, pero no dejen de considerar pues lo interesante que puede ser la diplomacia como algo verdaderamente apasionante desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, pues eso fue para mí, me dio el gusanito. Por ahí en mi casa, bueno, volvemos a lo poblano, algún día que, oye, ¿qué quiere la diplomacia? Ah, sí, como el embajador Perenganito, porque había un embajador poblano que, pues, que era como uno de los héroes e ídolos de la sociedad poblana, entonces, como el embajador Perenganito.
resulta que cuando llegué a Relaciones Exteriores y pregunté por el embajador Perenganito como mi héroe, me dijeron, ah, sí, el zapatón. Lo que le decían el zapatón, por unos zapatotes que llevaba. Pero bueno, todo eso me influyó, me entusiasmé y le entré al servicio. Y bueno, le entré pues un poco a ver si aprobaba o no, ¿verdad? Y pues ahí va. Presentando como primer idioma el francés, que me gusta más y que manejo más que el inglés. Y bueno, pues salieron las cosas y ya le entré al servicio muy contento y realmente la pasé de maravilla. Fue una experiencia vital maravillosa para mí, para mi familia, para mis Pero, hijas. pero su primer destino fueron organismos internacionales, ¿no? A ver, no. Así, bueno, el destino fuera así. No, Ajá. primero cuando llego a Relaciones Exteriores, ya aprobado, me ponen de jefe del departamento, todavía no era dirección general, jefe del departamento de América Latina. Y Ah, qué bien. entonces me tocó llevar, fue impactante, emocionante. Me tocó trabajar en toda la cuestión del asilo diplomático. Fue la época en que México pues era un paladín y verdaderamente un refugio para los perseguidos, particularmente de América Latina. Cierto. Entonces, bueno, gorilatos y dictaduras y eso, y los perseguidos llegaban a la Embajada de México y ahí los protegían y luego ya los sacábamos para que llegaran a México. Pero todo esto exigía un procedimiento jurídico y político en donde yo estuve de alguna manera involucrado. El procedimiento, en primer lugar, pues era el jefe de misión, ya fuera el embajador o el encargado de negocios, que al recibir a un solicitante de asilo, él calificaba, bueno, este señor sí amerita el asilo o este no, porque también pues había algunos que decían, bueno, lo que pasa es que me voy de gratis a México, ¿no? Pero cuando veían que había motivos serios para de peligro, de persecución, inclusive de vida, entonces le daban asilo y solicitaban al país correspondiente, el salvoconducto, de acuerdo a las convenciones, 3 convenciones interamericanas bueno, que siguen funcionando, que era la de La Habana, Montevideo y Caracas. Bueno, esas 3 convenciones que hablan sobre el asilo, entre otras cosas, el asilo diplomático. De acuerdo a estas convenciones, los estados firmantes se obligaban a que cuando una embajada, el jefe de misión de una embajada pedía el salvoconducto al país donde estaba adscrito a favor de alguna persona, el país debería inmediatamente contestar dando el salvoconducto, lo cual no sucedía siempre. Porque Claro. había países que, no, señor, este señor es un asesino y se está, en fin. Entonces, ese procedimiento era muy interesante, muy a veces angustiante, ¿no? Pero bueno, pues me tocó a mí que durante el periodo que yo estuve en ese puesto, pues se logró logró que salieran muchas personas de los perseguidos y pues con eso defender su vida, su integridad corporal, etcétera, etcétera. Entonces esa fue una parte muy interesante que a mí pues me dio muchos conocimientos, me dio mucho, digamos que manejo de cancha y, y lo Y recuerdo satisfacción. con mucho gusto, con mucho encanto. Ese Claro. fue pues mi primer puesto. ¿Y después se fue a organismos o cuándo llegan los organismos internacionales? Bueno, después A la viene, Ginebra. yo Yo fui estoy una, escuchando para que lleguemos a la anécdota que quiero que les cuente a nuestros acompañantes, bueno, como usted pero diga. se resiste.
No, 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 para nada, no. No, bueno, estando en la cuestión de asilo y demás, yo fui pues un funcionario, un buen funcionario, bien portado, con buen currículum, con buena imagen, etcétera. Inclusive, pues, le ayudé a otro funcionario pues de estos, de los privilegiados, a sacar el buey de la barranca en una cuestión profesional. Y este privilegiado me dijo, bueno, si me ayudas, yo te ayudo a que te vayas a donde quieras cuando ya, bueno, total, sacamos el buey de la barranca y me dijo, ¿a dónde quieres ir? Le digo, bueno, yo quiero ir a Nueva York, a Naciones Unidas, porque pues me interesa mucho y además quiero practicar, perfeccionar mi inglés, porque el francés ya lo manejaba yo. El primer idioma extranjero que conocí fue el francés, porque inclusive antes de estar en la diplomacia, viví un tiempo en Bélgica y en Francia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, sí, como no, se hacen las gestiones, llega la comisión de personal y me dice, pues, lástima, Margarito, pero no se puede ir ahorita no hay plazas. Lo único que te queda, pues como mal menor, es Ginebra. Digo, bueno, pues qué mal menor, ¿verdad? Y ahí fue como me adscribieron a la oficina, a la misión permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Que bueno, también pues fue una experiencia extraordinaria, maravillosa por todos conceptos. Y ahí pues sí, hay muchas experiencias importantes y una que otra anécdota interesante. Respecto a las experiencias importantes, primero vamos a hablar de lo serio, pues usted ya quiere irse por otro lado. El, me tocó a mí encargarme, me encargaron todo el área de la UNCTAD que tenía que ver con transferencia de tecnología e inversiones extranjeras. Y entonces estaba muy de moda los códigos de conducta de transferencia y de inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Nada más que era todo un proceso, un ejercicio donde había una controversia muy fuerte con los países desarrollados. No con los países del bloque socialista, esos pues andaban aquí, por allá, pero los países en vías de desarrollo, le hace los 77, el grupo latinoamericano, etcétera, etcétera, teníamos una controversia muy fuerte, muy ácida con los países desarrollados, porque no querían por ningún motivo aceptar un código de conducta pues obligatorio y de vigencia mundial. Bueno, pasa el tiempo, vienen negociaciones así, ya sabes, por fin llega un momento en que hay una cierta flexibilidad de parte de los desarrollados. Por supuesto, bueno, no el 100%, pero alguna flexibilidad. Y a mí en lo personal me pareció que valía la pena. Entonces consulté a mi Cancillería, al Gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y dije, hay esta propuesta, en realidad, bueno, en estos puntos tenemos que ceder, en estos no, etcétera. Pero pues yo, atenta y respetuosamente, como nos tratamos los diplomáticos, propongo que, entonces, aceptado, puede usted negociar. Bueno, pues ya voy a negociar y todo perfecto, convencemos a los 77, que era a veces complicadísimo, ¿no? Porque los africanos y los asiáticos, bueno, entonces hasta estaba todavía Pinochet. Entonces hasta el representante de Pinochet, que por cierto era Washington Carrasco, un gorila de lo peor, ese me apoyó, ¿verdad? Chile apoya a México. No teníamos relaciones diplomáticas. Y bueno, todo perfecto. Ya este arroz ya se coció. Y entonces salió como dicen, el prietito en el arroz.
Brasil. Y dijo Brasil, por ningún motivo podemos ceder en nada. Bueno, en plan de una extremismo talibán casi. ¿Cuál era el fondo del asunto? Que ellos no aceptaban que esto lo promoviera México. Tenía que ser Brasil el que lo promovía. De esas torpezas absolutamente estúpidas que han sido las que lamentablemente han regulado las relaciones de México con Brasil, es decir, celos mutuos. Bueno, nos echó abajo el delegado brasileño, por supuesto por instrucciones de su gobierno, echó abajo la propuesta. Por cierto, pasaron los años, bastantes años, y el delegado brasileño, con quien independientemente de este conflicto muy fuerte, pues se hizo amigo, vino de embajador a México el año pasado y aquí nos vimos, etcétera, muy contentos. Pero así son las cosas. Entonces, esa es la parte seria, una de las partes serias de esta participación, de esta estancia tan interesante en Ginebra, ¿no? Y como eso, pues puedo dar muchas otras comentarios, informaciones, pero muy importante, un comentario también de parte. A mí no me acababa de entusiasmar la parte multilateral, los organismos internacionales, porque yo soy muy impaciente, lo cual es un defecto. Entonces, pues eso de que las propuestas, las iniciativas podrían durar 30 años, ¿verdad? Entonces, como el derecho del mar, ¿verdad? Que pasó 30 años para concretarse. Y entonces a mí me molestaba, me sentía muy nervioso. Bueno, después ya me mandaron ya a embajadas bilaterales, a relaciones bilaterales. Pero bueno, esa es parte de mi experiencia en materia multilateral. Y también otras, bueno, aprovecho de una vez alguna anécdota. Muchos años después, en una situación muy particular, fui a dar a Nueva York y a Washington a una reunión de la OEA sobre un tema determinado. Por cierto, en esa ocasión que estuve en Washington, fíjense lo que son las cosas, estas, bueno, son de las cuestiones pues, que uno guarda como recuerdos interesantes. Estaba Bernardo Sepúlveda de Nueva York conmigo negociando X, ya no me acuerdo cuál, pues a lo mejor era también el código de conducta, no recuerdo. Y nos invitó un representante de Estados Unidos a una comida ni más ni menos que al restaurante de las Torres Gemelas. O sea que yo estuve en el restaurante de las Torres Gemelas algunos años antes de la tragedia de 2001. Histórico. Pero bueno, pues esa es la cuestión. Y entonces, cuando estaba en Washington, ya con esto termino la parte, bueno, es seria y no sé, cuando estaba de representante de México ante la OEA, don Rafael de la Colina, que don Rafael de la Colina, para que los chicos sepan, es un personaje, pues yo creo que fue, yo no sé si llegó a ser secretario particular de Venustiano Carranza o algo parecido. Bueno, el caso es que años enteros, murió a los 90 y tantos años, hasta ese momento fue diplomático. Entonces estaba de representante de México ante la OEA. Y yo iba de Cancillería, pues con la idea de que no dejáramos por ningún motivo que sucediera tal y cual cosa y que la votación así ya sabes, no recuerdo ni siquiera los temas. Bueno, total que yo estaba muy angustiado porque el representante de Nicaragua todavía no era la Nicaragua sandinista, todavía era la de Somoza. El representante de Nicaragua estaba muy bravo y que no, en México yo no estoy de acuerdo y que no sé cuánto. Y yo muy angustiado le dije a don Rafael, oiga, don Rafael, yo quiero hablar con usted, estoy muy preocupado. ¿Cómo no? Ja, véngase.
lo invito a comer. Me invitó a comer a un restaurante, por cierto, unas carnes riquísimas ahí en Washington. Le digo, oiga usted, don Rafael, pues, mire, estoy muy angustiado con el de Nicaragua y esto. Ah, jaja, no se preocupe usted, por favor. No, no, no. El de Nicaragua acaba de decir esto. Mañana y pasado mañana va a decir esto otro en contra de la posición de México. Pero al final va a votar con nosotros. O sea que ya él ya sabía por dónde iba la cosa. Entonces, pues todas esas experiencias yo las fui adquiriendo, ¿verdad? De estos maestros como don Rafael de la Colina, etcétera. Así que esa es la historia Claro. de los Oye, embajador, organismos internacionales. y de su estancia en África, porque África se nos antoja como más exótico, como más desconocido, aunque por supuesto en la facultad hay un área de estudio muy importante sobre África, pero tengo la impresión, ojalá que me equivoque, de que la política exterior de México no ha sido muy atenta con respecto a África. En cambio, a usted le tocó estar en un montón de países africanos. Debe tener muchas anécdotas y memorias de ahí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sí, efectivamente, la diplomacia mexicana en África es una asignatura pendiente, como decimos. Porque nada más para dar un ejemplo, mientras países como Brasil tiene, por decir algo, no recuerdo, pero hagan de cuenta que tiene 18 o 20 embajadas, Cuba por el estilo, Venezuela en aquel entonces, ahora yo creo que menos, pero México tiene 6 embajadas, 6 o 7 embajadas. Es una vergüenza para un país, una potencia media como es México. Y en esas 6 embajadas estuvo usted. No, ya muchas las cerraron y todas, porque ahora creo que está Kenia y Nigeria y bueno, Sudáfrica, por supuesto, etcétera. No, pero a mí en fin, me encantó verdaderamente la experiencia africana, y en donde sí me di cuenta pues que podíamos hacer muchas cosas. Nada más que los mismos africanos se daban cuenta. Fíjense que una anécdota. Estuve en Senegal en una ocasión, pues, buscando relaciones comerciales, etcétera, etcétera, y hablé con gente del gobierno y empresarios senegaleses que iban a construir pues, una red de carreteras y de autopistas en el país y tenían un financiamiento muy importante de Francia. Entonces, pues estaban licitando la construcción de esas carreteras. Y digo, pues qué bueno esto para que vaya. Entonces existía ICA y Tribasa, las empresas mexicanas. Claro. Muy bien, y yo fascinado, y qué bueno, y sí. Y entonces el empresario africano me bajó la moral porque me dijo, mire, embajador, nos encantaría que vengan los mexicanos, pero si usted no los trae aquí, que vean lo que hay, no le van a creer, porque tienen una idea totalmente tergiversada de lo que es África. Efectivamente, pues yo propuse a ICA y a Tribasa, no les interesó en lo absoluto. Sí fueron, eso sí, también una proposición que les hice, sí fueron a Marruecos. Y ahí ganaron una pequeña licitación. Sí. Sí. Pero bueno, pues esa es muy distinta es en América. En Centroamérica yo tuve la oportunidad de ir a algunos países de Centroamérica y ahí sí tenía mucha presencia ICA. Sí, no, pues los tiene. Me decían muy orgullosos, ¿ve usted ese camino? Lo construyeron los ingenieros mexicanos y esa escuela y ese edificio. O sea, ICA sí llegó a tener una presencia importante en América, ¿no? En claro. América Latina, pero en África no. Pues no sé ahora, pero sí, no sé ahora
hay empresas mexicanas ya muy importantes en Marruecos, etcétera, etcétera, pero en aquel entonces era verdaderamente el más absoluto desinterés. Y por más, yo venía a México, me reunía con ellos, les brincaba, les saltaba y Ujú. nada. No, y no. Pero bueno, pues eso, Sí, así bueno, son las cosas, uno tiene que ir abriendo caminos, ¿verdad? claro. Y de parte de los estudiantes que ya están muy activos en el chat haciéndonos preguntas, precisamente en este sentido le preguntan a usted, ¿por qué esa falta de atención, en primer lugar, del gobierno mexicano, del servicio exterior, de las embajadas y luego de las empresas? ¿Por qué ese distanciamiento? Al Brasil, como África, usted dice, tiene una respe- política muy respecto de importante. África, Sí. bueno, porque lamentablemente eh, seguimos siendo un país, y esto me da tristeza decirlo, con alma de colonizados. Ujú, Somos un país que, como decía alguien, más al norte de Houston ya no vemos, ¿no? ujú, ujú, Estoy exagerando, pero hay un poco, eh, todo se centra en los Estados Unidos, lo cual me parece muy bien que Estados Unidos, pues evidentemente que es el socio, para bien o para mal, el socio por excelencia de México, ¿no? Pero hay que abrir las compuertas, ir por muchos lados, y tenemos en África pues un enorme campo de acción política y comercial y todo. Y lo mismo también cuando hablemos de Polonia, hacia el este, todo lo de Eurasia y ahí, etcétera, etcétera. Pero esa es la razón, porque no acabamos de entender que el mundo va más allá de Estados Unidos y acaso algún España, algún país de Europa y alguna cosa de Latinoamérica. Y eso hay que superarlo. Y eso ahora sí que los jóvenes que van a entrar, pues tienen que tener esa visión de universalista, ¿verdad? Justo es lo que le están preguntando. ¿Qué consejo les daría a los jóvenes que quieren iniciarse en esa vía e incursionar, sobre todo en el conocimiento y en el trabajo y en la cercanía con regiones con las que México tradicionalmente no ha tenido relaciones muy cercanas? Porque efectivamente, pues estamos con una orientación muy marcada hacia el norte. Por ahí hay algún escrito de usted que me parece muy interesante respecto a la vecindad de México con Estados Unidos. Les recomiendo a los chicos que busquen en internet, están algunos de sus artículos, muy interesantes todos, me gustaron mucho. Y bueno, nos preguntan, ¿qué consejos les daría? ¿Qué orientación podría darles a nuestros estudiantes? Bueno, un primer consejo es que ojalá muchos de ustedes se vayan vinculando más como especialización a la parte de las áreas del mundo que son poco frecuentadas y poco interesantes para los mexicanos. Y concretamente me refiero al África, ¿verdad? Porque sí hay una corriente bastante fuerte y me parece muy bien hacia Asia. Eh, sí hay un interés en Asia Sí, creciente que se va y a qué bueno, porque sí, pues es sí, muy importante. Hay obviamente interés en Europa y en América Latina, pero sí en África hay una deficiencia de interés. Entonces, pues el primer consejo es que empiecen a analizar, a dedicarse a, a estudiar y a escribir y pues, de ser posible, especializarse en temas y asuntos africanos. Esa es la primera. claro. Ahora, ahorita mientras usted está hablando, yo estoy observando el librero maravilloso, ya hacía mención de ello el maestro Damaso Morales,
un librero en donde debe tener una colección interesantísima de obras, de escritos, pero también veo muchas fotografías. Y voy con un tema más personal. Como diplomático, como integrante del servicio exterior, ¿cómo se maneja la situación de la familia? ¿Van con ustedes por todas partes? ¿Cuál es el apoyo que requieren de la familia? Y ustedes mismos, bueno, ¿cuáles las oportunidades o lo que les brindan a los hijos, a la esposa? Veo algunas fotografías, están muy lejanas, pero adivino que son muy bonitas y adivino que son de momentos muy apreciados por usted. Pues sí, así es. Mire, lo de la familia, pues es que depende de cada persona. Hay colegas diplomáticos que dejan a la familia en México y se van, ¿verdad? No me diga. Así, como no. Ah, Ya sea porque ellos deciden dejarlo o bien porque el cónyuge o la cónyuge o la pareja decide no ir. Yo aquí, sin decir nombres, por supuesto, algún embajador, colega mío que se iba a Polonia, yo lo fui me invitaron en la embajada polaca a la cena de despedida que le daban, entonces era él, la esposa y todo. Y la esposa de plano dije, pues mira, tú te vas a Polonia, yo aquí me quedo, no me interesa, no así me de diga. ese tamaño. Bueno, Entonces, entonces hay que pues ponerles a nuestros estudiantes que cuando tengan pareja, novio o novia, le pregunten antes de tomar una decisión, ¿no? Si están dispuestos no, pues mira, a eso es muy difícil. acompañarlos. Ahora, en lo que a mí respecta, pues al contrario, yo creo que en algún momento que yo le dije a mi esposo, oye, me voy solo, no, chiquito, ni loco, Claro, de claro. ninguna manera. ¿Cómo? ¿Y los hijos, Y embajador, tuvo hijos? eh, sí, miren, entonces nosotros sí nos fuimos con nuestras hijas. Y bueno, fue una experiencia muy interesante y muy productiva, muy enriquecedora para ellas, porque ellas pues aprendieron primero a escribir, etcétera, en francés. Obviamente mi esposa, que en eso sí yo la admiro, ¿verdad? Cada vez que estábamos en Suiza, y entonces los niños, las niñas hablaban en francés, y entonces ella le decía, no te entiendo, a mí háblame en español. Ajá. Entonces las niñas, aun cuando aprendieron francés y lo manejan perfectamente, al mismo tiempo en la casa se hablaba y se escribía en español. Ah, Y muy bien. no se hablaba en francés más que cuando hubiera un tercero que no hablara nuestro idioma. Ujú. Entonces esa fue una buena experiencia porque pues a los pocos años, ya a los 12 años, ya eran bilingües las niñas, ¿verdad? Claro, claro. Luego nos fuimos a Argentina y entonces nos sucedió otra cuestión. Bueno, perdón, en Suiza, esto que les comento, ¿no? De que el afrancesamiento y la dosis de española como diera lugar, ¿no? Y claro, veníamos siempre, cada año veníamos a México, sí, Ujú. lloviera, tronara o lo que sea, veníamos a México. Pero vamos a Argentina, todo muy bien. Y entonces las dos se me declaran argentinitas y ven a México así como de, Ah, no, otra vez adoctrinamiento mexicano. ujú. Muy- Este, y, Oye, bueno, pero no, pero inmediatamente, y ahora pues son muy mexicanas, aunque pues, precisamente por cosas de la vida, pues vive en ujú, París, ujú. porque ahí tiene su familia y su hijito es Ay, que se cuide nuestro mucho nieto. ahora. Espero que estén muy bien en París. Y está harta, ya no sabe qué hacer porque pues no los dejan salir y Claro. en Hay una fin. pregunta interesante que le están planteando y es, usted que ha estado en tantos lugares en el extranjero, en Europa, en América, en África, ¿cómo ha sentido la percepción que tienen en diferentes lugares de México, de los mexicanos? ¿Cómo la-
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay que, gente preparada, gente sensata, que aprecia los valores de México al mismo tiempo que, pues que también ve los defectos. Ahora, hay un núcleo lamentablemente fuerte que no tiene la menor idea y que pues, son totalmente despreciativos, pero de México y de todas partes. Mira, por ejemplo, una anécdota pues, hasta tonta. En Argentina, en una ocasión, yo quiero aclarar, yo quiero mucho a los argentinos, lo cual me puede causar graves problemas con ustedes, ¿no? Porque son chocantitos. Bueno, pero son chocantes en México, es decir, ¿Verdad en el que sí? extranjero. Yo En siempre lo cuanto he dicho, llegan al aeropuerto se vuelven insoportables, pero en Argentina no, en Argentina Argentina son son un encanto. encantadores, Ujú, muy encantadores. cierto. Ahorita les cuento varias anécdotas, pero bueno, la primera anécdota, estando en Argentina, oiga, embajador, y lo decían de buena fe, ¿por qué en México hay tanta pobreza y tanto retraso y demás? ¿Será porque hay mucho indígena? Eso decían. ¿Mucho qué? Indígena, Ah, es ah, decir, ah, indios. ajá. Entonces dije, a ver, les voy a plantear una cosa que ustedes no saben. En México tenemos más blancos que en Argentina. Ah, no, creo que sí. En México, gente de ascendencia europea, que básicamente diríamos que es étnicamente blanco, digo, independientemente que somos mestizos, Orgulloso. pero hay más que en Argentina. En Argentina en aquel entonces creo que eran 30 millones y aquí éramos 80, pues fácil, tenemos 40 millones de blanquitos. Ah, no, quiero. Pero esa calidad es medio tontas, ¿no? Sí, muy tontas, Sí, porque sí. además muy orgullosos de nuestro pasado indígena, que es lo que Claro, toda claro. esa riqueza tan grande que afortunadamente tenemos, ¿verdad? Sí. Nos preguntan, ¿cuál es la situación más difícil que ha atravesado en su carrera diplomática? Que además se le haya planteado como un reto y que haya librado de la mejor manera. Bueno, pues dos o tres. Primero, en una ocasión, sí, de lo que me acuerdo, estando de embajador en Marruecos, el tema del Sahara Occidental en Marruecos es un tema Ah, tabú, sí, un sí. tema terrible. Y nosotros tenemos una posición que yo, para mí es muy criticable, pero bueno, una posición a favor de la República Árabe Saharaui, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí, los marroquíes, cada vez que el tema se trata, se ponen como azotadores, ¿no? Una Ya lo cosa, sé, sí, sí. horrible. Bueno, obviamente yo como embajador, pues soy muy discreto, ¿verdad? Y cada vez se trataba el tema, y, oye, ¿y por qué México? No, pues mire usted, porque allá hay un planteamiento de núcleos de izquierda, etcétera, en fin. Pero resulta que va una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, y mucho menos ahora por razones que no voy a decir, y me hace una entrevista, una persona mexicana, de nacionalidad mexicana, y sale, estando allá, era el aniversario del rey Hassan, no sé qué, y entonces la invitaron como periodista a esta persona, y me pide audiencia, pues se la tengo que dar, ¿no? Es una periodista mexicana. Llega y me pregunta el Sahara. Entonces, pues el Sahara yo contesto, y ustedes pues, han sido muy respetuosos, en fin, así muy diplomáticamente. Pues resulta que esa entrevista, cuando se publica en México, se publica de manera tal que de alguna forma a mí me afecta como que fue imprudente lo que yo dije. Mm. Y aquí el embajador marroquí, que el demonio lo tenga en el infierno, no, un hombre muy, muy malo, bueno, armó un escándalo, una cosa así espantosa, y entonces me acusaron
en Relaciones Exteriores, y no solamente eso, sino que el primer ministro de Marruecos, que era consuegro del rey Hassan, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, le escribió una carta a Rosario Green, quien acababa de tomar posesión como secretaria de Relaciones Exteriores, diciéndose, estimada secretaria, estamos muy, embajadora, estamos muy contentos, la felicitamos y queremos que la relación sea cordial, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el embajador que ustedes tienen ha cometido, ha cometido errores, algo que me afectaba. Bueno, pues le llega esto a Rosario Green, y ahí sí, una cosa que yo se la reclamé a ella, en lugar de llamarme, dice, oye, ¿qué pasó? Le dijo al embajador marroquí, no, pues ya lo vamos a retirar. Imagínense, me hubieran acabado la carrera ahí. Yo me enteré porque, pues, afortunadamente uno tiene sus contactos en la Ciudad de México, y entonces inmediatamente me enteré. Estaba yo inclusive, no estaba en México, estaba yo en Costa de Marfil. Tuve que tomar un avión de emergencia. Me voy a Rabat y voy le pido cita al primer ministro. Y entonces, pues mire, no puede recibirlo. Y yo le dije, mire, con todo respeto, le dije a la señorita, me fui a su oficina, yo me voy a quedar aquí y no me voy a salir hasta que el primer ministro me reciba. Es muy urgente para mí. Y le pido 1000 perdones, pero aquí estoy. Bueno, como a la hora ya me recibió. Ay, embajador, ¿qué le pasa? Así como me siento que es necio, ¿no? Entonces le dije, mire, señor primer ministro, pues ¿viste la carta que han mandado? Esto es totalmente falso. Pues, ¿qué? Y la vio y me dice, yo firmé esto. Pues sí, se ve que se lo pusieron a firmar. Firmó. No, me dice, no se preocupe, yo esto lo arreglo. Le digo, bueno, le voy a pedir con todo respeto que ahora mismo con uno de sus asesores preparemos un texto y usted me lo firma. Mire que decirle al primer ministro, pues bueno, está bien, cómo no. Y ahí fui con uno de los asesores que luego fue embajador en México, y en realidad yo hice la carta, ¿no? Pero el otro, pues sí. Y ya la firmó e inmediatamente la mandamos por fax a México, y yo le hablé a la oficina de Rosario Green. Y lo que son las cosas. Bueno, ya con eso me resolví, pero lo que son las cosas, porque todavía me regañaron. ¿Por qué tanto relajo? Bueno, pues porque me estaba jugando la carrera. Claro. Entonces esa fue una de las situaciones personales muy difíciles. Sí. Debe haber situaciones muy, muy gratificantes, muy satisfactorias, situaciones difíciles como esta que debe haberle costado una... Es personal, no es una situación política, pero allí te arruinaban. También en ocasiones, situaciones de peligro, no le tocó ninguna, porque, bueno, yo he comentado con compañeros que han estado en el servicio exterior, cómo les ha tocado, por ejemplo, atentados, accidentes, sí, fenómenos naturales, y comentábamos, casi siempre hay mexicanos en esos acontecimientos. No, afortunadamente no. El único, experiencia, bueno, no es personal, sino telefónica, fue con unos, uno de la Embajada de México en Teherán, cuando toma posesión, cuando llega Khomeini, o sea, que sacan al Shah. Entonces yo todavía estaba trabajando en Relaciones Exteriores, no había yo salido. Y me llama mi jefe y me dice, oye, vamos en este momento porque el subsecretario Rosenzweig, entre paréntesis, Rosenzweig fue un subsecretario muy,
muy talentoso, una gente verdaderamente que era el poder tras el trono, un hombre muy decente, muy bien. Bueno, el subsecretario Rosenzweig nos está llamando para una cosa muy urgente y delicada y grave. ¿De qué se trata? Pues no sé, vamos ahorita. Entonces ya voy, nos recibe Rosenzweig, siempre era así como misterioso, ¿no? Y en su oficina medio en penumbra, nada más con una hoja. Bueno, entonces miren, tenemos información totalmente real, es decir, total, verídica, de que Khomeini va a secuestrar a los funcionarios mexicanos que estén allá, pues está furioso porque le hemos dado el asilo al Shah. Bueno, habíamos autorizado al Shah de Irán que estuviera en Cuernavaca. De manera que la instrucción que les doy a ustedes es que tenemos que sacar a esos funcionarios, eran 3 diplomáticos, y llámenle por teléfono. Mañana a estas horas los está esperando en el aeropuerto de Teherán un avión de la empresa Swissair. Tienen que subirlo, que se olviden de sus de su equipaje, de su homenaje de casa, nada. Tienen que subir porque es peligro de muerte. Y además, hablen ustedes de manera tal que los servicios secretos de Irán no entiendan lo que están ustedes diciendo. Entonces, pues era una cuestión, un poco hablando como medio en caliche mexicano, de que, oye, mano, pues a ver si, ahora sí, que si te das un brinquito para la capirucha, pero y que quiere, en fin, ese tipo. Entonces hicimos esa gestión desde México y también desde Praga, nuestro embajador en Praga. Y bueno, total que logramos, eran 3. 2 de ellos se subieron al avión y ya salvados, como quien dice. Y el tercero, era un personaje que era como la inocencia en persona, pues no aparecía y no aparecía. ¿Y qué pasó con este hombre? Entonces ya le mandó un fax, Rosenzweig. Si no se va usted, queda cesado. Y bueno, ya apareció el famoso. Y que era el más inocentón de todos, fue al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Pidió la franquicia, sacó todas sus cosas. Todavía llegó a Praga y compró una vajilla y llegó a México. Pero bueno, pues es un caso medio de peligro de muerte. Y uno de ellos sí había recibido, no en Irán, sino en otro lado, una mujer había recibido un balazo, una de las diplomáticas. Entonces, pues es un caso que no me tocó a mí en lo personal, ¿verdad? Sino, claro. Oiga, embajador, ¿su última adscripción fue Polonia? Polonia. Polonia es un país maravilloso. En algunos sentidos, a mí me recordó a México. Para mí fueron muy cálidos los polacos, muy lindas, sus hilados, sus tejidos, su folclore. Es un país que ha sufrido mucho, lo reconozco, ¿no? Pero que se ha levantado muy rápido, ¿no? Sí, bueno, es que tiene una disciplina que ya quisiéramos. No, de verdad, es que estuvo prácticamente destruido con la Segunda Guerra Mundial, después la ocupación, realmente un pueblo muy, muy sufrido, y sin embargo es una maravilla visitarlo, compartir todo la alegría que tienen, ¿no? ¿Qué experiencias tiene de Polonia? Platíqueme de Polonia, a mí me gustó mucho. Bueno, primero le voy a dar algunas informaciones que matizan las que usted tiene. Sí. Primero, es un pueblo sufrido, pero que también ha sido un pueblo muy cruel con los vecinos. Terrible. A los lituanos los agarró y no los dejaba ni hablar su idioma. Yo estuve en Lituania y, bueno, es mucho decir que odian todos a los polacos, pero en fin, hay
un gran resentimiento. Por otro lado, pues también con los ucranianos en un momento determinado los tenían explotados, ¿verdad? Inclusive les daban mucho alcohol y aguardiente para que trabajaran sin cobrar gran cosa. O sea que sí tiene un aspecto, sin lugar a dudas, de pueblo sufrido. Pero por otro lado, no son también, como decía mi esposa, no son trigo limpio. O sea, también tienen pues todos los pueblos tenemos Sí, ¿verdad? sí, Claroscuros. claro. Otra cuestión también de Polonia, la primera impresión que uno tiene de los polacos es que son muy secos, muy fríos. Y no es cierto, porque al primer trago de vodka se cambian. No, yo me llevé muy bien porque los sentía muy cálidos. Sí. A Bueno, nivel que yo me sentía. hay algunas respuestas en el chat de nuestros estudiantes, principalmente de nuestras estudiantes, que obviamente critican la postura de Polonia, que ha sido como muy cerrada a la apertura, por ejemplo, al respeto de los derechos de las mujeres, ¿no? Una política más igualitaria, la despenalización del aborto. Es un pueblo exageradamente religioso y bueno, pues esto ha provocado que tengan actitudes demasiado conservadoras, ¿no? Sí, a lo mejor eso no lo tomé yo en cuenta, me fui por la parte atractiva de No, Polonia, no, 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 porque no. sí es atractiva, ¿no? Sí, no, pero lo que está sucediendo ahora, pues es un fenómeno lamentable que tiene que ver con dos cosas. Primero, con que la izquierda de Polonia se desfondó. Y yo no entiendo por qué, porque eran una serie de partidos y de personalidades de izquierda de primera línea, y bueno, se desfondaron. Entonces quedaron como partidos de opción, un partido que es bueno, liberal, capitalista, bien, moderno, etcétera, pero cuando estuvo en el poder cometió la torpeza de ser nada más liberal y capitalista y de no dar realmente apoyo digamos, a las clases menos favorecidas. Obviamente, pues, llegado el caso, llegadas las elecciones, perdió las elecciones. Es un partido moderno ese. Entonces, triunfó un partido y unas personas que son verdaderamente lamentables, porque es un partido de extrema derecha, católica, reaccionaria, Sí, que dirige un personaje siniestro, que es Jarosław Kaczynski. Eran dos gemelos, sí, uno murió en un accidente, y este partido, que es, bueno, ya ahorita ha tenido problemas políticos, pero este partido ha tenido mucha fuerza porque se dedica a algo, o sea, tiene como política algo que nosotros sabemos, que se llama el clientelismo. uh-huh. Entonces les da a los estratos menos favorecidos, pues les reparte mensualmente, claro, dinero. Uh-huh. Entonces, este grupo de estos núcleos, estos segmentos de la población poco favorecidos son los que apoyan a este partido, que es absolutamente reaccionario, espantoso, espantoso, a grado tal que algunos de los partidos de las ciudades que gobierna este partido llegaron a prohibir la entrada de Ah, homosexuales. sí, ¿Sí sabían eso? sí, Espantoso, ¿no? Horroroso. sí, sí, muy cierto. Yo tengo la esperanza de que esto, de que esto cambie, porque llega un momento en que bueno, los extremos son a tal grado que tienen que cambiar. Y al margen de esta gente, de estas personas que, un segmento de gentes muy, con problemas de pobreza, a los que controlan a través de dinero, ¿verdad? De famosos dádivas mensuales. Pero aparte de eso, bueno, en Polonia hay
núcleos, segmentos muy importantes, muy serios, de primera línea, de primerísima línea, cultos, progresistas, etc. Pues, sin ir más lejos, uno de los polacos más destacados, pues es Donald Tusk, que es personaje muy importante en la Unión Europea. Ese fue primer ministro. Sí. Nos preguntan en el chat que si tiene un país favorito de todos los lugares en donde ha estado desempeñándose diplomáticamente, porque a lo mejor en plan de paseo, de vacaciones, puede haber otros, pero que haya disfrutado su estancia y que haya sacado muy buenas experiencias, ¿calificaría alguno de los destinos como su favorito? Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y que no puedo contestar, porque sencillamente mi experiencia personal y familiar, profesional, en todos los países ha sido maravillosa. Tengo amigos de todos los países con los que sigo teniendo relación estrechísima, porque una cuestión, y los aconsejo a los muchachos si entran a la diplomacia, hay diplomáticos, y te dan vergüenza porque salen al extranjero y lo primero que hacen es llegar a un país y criticar a ese país. No, este país no vale, que no sé qué, que no sé cuánto. En mi caso, al contrario, yo llegaba a todos los países y buscaba la manera de conocer, de adentrarme, de hacerme de relaciones y amistades. Y yo puedo tener pues, no es la vanagloria, sino el orgullo de los países en los que he estado. Los conozco, es una exageración decir como la palma de mi mano, pero los he dado por todos los países, por todos los rincones de los países, y conversado y he hecho amigo de gente de estos países. Y yo tengo amigos y amigas polacas de enorme cariño. Todavía hace un año con una amiga polaca hicimos un estudio sobre relaciones México-Polonia que presentamos en Relaciones Exteriores. Tengo lo mismo también en Marruecos, amigos y amigas marroquíes. Acabo de ponerme en contacto con otros. O sea que no puedo yo decir que Que llevo que un me especial. No. no, de veras, y no es una contestación diplomática, es una contestación de que, Pero bueno, pues, este último comentario me da pie para algo que traigo desde hace ratito queriéndoselo preguntar. En su biografía, yo les recomiendo a los chicos que busquen en internet, hay muchas cosas sobre usted, están sus artículos, tiene artículos en revistas, le noto una relación todavía muy cercana con Puebla, qué maravilla. sí, Y claro. veo, como le decía yo al principio, tres aspectos relevantes. Uno, que no ha dejado nunca su preparación, sus estudios, ¿no? Ese interés por la historia, por la diplomacia, por la política actual, sus artículos en revistas fuertes, algunos fuertes, empezando desde el título, criticando, teniendo una actitud muy analítica, pero también muy crítica de lo que no le parece, del rumbo que debe seguir la política. Están algunos, desafortunadamente no todos, pero hay bastantes en internet. Luego están sus libros, que le decía yo que sería, no los conocía yo, los voy a conseguir porque ya vi que están de venta en el Instituto Matías Romero, ¿sí? Así, Y en alguna librería, creo que por Rúa, no me acuerdo en dónde, en Puebla, por supuesto. Una trilogía que tiene usted de un estudio que se ve muy, muy interesante. Entonces, noto como eh, esta personalidad multifacética, estudioso, escritor, profesor, diplomático, jefe de familia,
¿Cómo combina todo eso? ¿Cómo lo congenia para tener una vida que se ve que es muy rica y muy productiva para usted y afortunadamente también para su país? No, ya me dejó como monedita de oro, pues no, no. Bueno, es que no lo invento, embajador, si lo encontré en internet y leí sus artículos, algunos muy interesantes, con títulos muy novedosos, como por ejemplo el de La maldita vecindad. Y los títulos que les pone a sus artículos son muy interesantes, sí jalan, ¿no? Atraen para la Pues lectura. es que sí es maldita vecindad la del norte, pues ni modo, ¿verdad? Y lo malo es que ahorita en una situación de pandemia, ¿dónde conseguimos sus libros? Nos están preguntando que dónde pueden consultar su trabajo sobre las relaciones de México con Polonia. Yo vi que en el INRED había algunos libros de usted, pero no sé si en algún otro lugar. El trabajo de las relaciones de México con Polonia no lo han publicado. Lo tiene el acervo histórico diplomático, el archivo histórico diplomático de la Secretaría. Se supone que es propiedad de ellos porque a mí me pagaron inclusive por escribirlo, pero no lo han publicado. Ajá. Es una pena. No, pues eso sucede frecuentemente. Así. Bueno, y estamos hablando de lo que usted ha publicado y de los estudios que ha hecho. Yo le decía ayer que estábamos platicando que ojalá tengamos oportunidad de presentar sus libros una vez que regresemos a la facultad y los podamos tener físicamente. Pero entonces ahora nos preguntan del otro lado, de todo lo que ha leído y todo eso que se ve atrás de usted, que es una biblioteca muy rica y muy variada. ¿Cuál es su autor favorito? ¿Cuál es el libro que más ha disfrutado? ¿O cuál es el tema que más le atrae? Todos esos libros son de historia, de derecho, de diplomacia, ¿de qué? No me pongan en el predicamento de Peña Nieto, que no sabía cuál Claro, era su mejor libro. no, yo creo que usted se ha leído mucho. Bueno, yo un libro que leo y releo por mucho gusto, inclusive lo tengo aquí, es El Quijote. Ay, qué Quijote bien. me distrae, me encanta, ¿no? Una... Luego, por otra parte, ya que me pregunta cosas personales, No, se pues lo están preguntando en el chat. sí, Diana Figueroa nos eh, hace la pregunta. estoy cometiendo un pecado que probablemente es un pecado mortal, que ya me está dando tanta flojera leer libros de investigación y eso. Entonces estoy dedicado a leer novelas como A la desesperado. literatura. ¿Y Ah, cuáles eh, son sus escritores favoritos? pues es muy difícil de leer, perdón, de decirlo, porque los escritores favoritos van siendo pues más o menos como según los voy leyendo. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo, yo creo que leyendo un libro de escritor libanés, Ujú, Amin Malouf. ujú. Bueno, este hombre escribió, entre otros, un libro que es de León el Africano. Ah, claro, sí. ¿Por qué lo estoy leyendo? Porque estoy preparando un cursillo. Pues de alguna manera uno tiene que conseguir centavitos para... Entonces estoy preparando un cursillo que voy a vender con una profesora del TEC de Monterrey sobre Marruecos. Ujú, Y este personaje, León el Africano, es un marroquí. ujú. Es un personaje interesantísimo, interesantísimo, porque siendo es granadino de la época en que cae Granada y entonces va a Marruecos, etcétera, pero un musulmán. Y en un momento dado de su vida lo secuestran unos piratas y se lo llevan a Roma. Y en Roma lo adopta como hijo espiritual el Papa León X. Fíjense qué interesante.
Bueno, este personaje, León el Africano, que le estoy ahorita entusiasmado, pues es una gente que, además de viajar, escribió sobre Granada, sobre Marruecos, sobre Roma, en fin. Entonces, ese tipo de lecturas son las que yo estoy haciendo ahorita. Estoy en el plan también de divertimento, ¿no? Y también descubrí ahora que estoy viendo la historia de Marruecos, qué curioso, un personaje, ustedes saben que los habitantes originarios, como decimos aquí, que las civilizaciones originarias, las culturas originarias, bueno, la cultura originaria de Marruecos son los bereberes. Sí, sí. Los bereberes. Bueno, que eran, bueno, tribus casi salvajes, etc. Entonces, un bereber en el siglo, es decir, entre 80 antes de Cristo y 10 después de Cristo, bueno, un bereber llega a ser nombrado emperador de una provincia que es una provincia de Roma. Pero lo interesante de este bereber, bueno, entre otras cosas, se casó con Cleopatra Selene, hija de la reina Cleopatra. Pero bueno, eso es como para la revista Hola. Lo interesante es que este hombre es un hombre cultísimo, cultísimo, que escribe de historia, de geografía, de herborística, de arte. Entonces, increíble, ¿no? Increíble. Entonces, pues eso es a lo que me estoy dedicando ahorita a leer. También leo a veces los escritos del maestro Damaso Morales, pero no mucho para digestar, no es cierto. No, me tengo que echar el libro que acaban de publicar aquí lo tengo, los clásicos de las relaciones internacionales, pues Claro. de un señor Damaso Morales Ramírez. Sí, Qué curioso. sí. Es un ¿Es libro. bueno ese libro, maestro, o es? Sí. Es excelente, pero yo no puedo intervenir en esta sesión, pero sí es excelente. Bueno, Otro aquí día está, ¿eh? platicamos de eso. Aquí está, lo voy a leer. Qué Y bueno, me bueno, da mucho gusto. Oiga, embajador, nos preguntan nuestros estudiantes que les parece muy interesante el curso que promete, que está armando ahorita, y nos preguntan cómo van a tener acceso, cómo pueden tener acceso, dónde se va a promocionar, cómo pudieran registrarse. le voy a preguntar a mi manager. No, es que este es un curso que organiza una profesora, un encanto como dicen, no agraviando lo presente, con la que he trabajado. Ya trabajamos precisamente un curso sobre Polonia. Y entonces le voy a preguntar y pues yo les paso a ustedes el dato. Pues fíjense que a través de la página, el maestro Damaso Morales estará muy de acuerdo conmigo, a través de la página del Centro de Estudios Europeos, que como usted puede ver, es muy visitada, no solamente por los estudiantes de Relaciones Internacionales, por ahí he visto entre los comentarios estudiantes y especialistas de otras De disciplinas, otras desde disciplinas. antropología, fíjese, interesados en su tema. Entonces, yo creo que sería una buena idea que lo compartiera con el maestro Damaso ¿Cómo Morales, no? que él Claro que nos sí. permitiera promocionarlo a través de la página del Centro de Estudios Europeos. ¿Qué te parece, Damaso? De mil amores, por supuesto que sí. Por supuesto que ¿Verdad? sí. Perfecto, no se diga más. ¿Verdad? Muy bien. ¿Alguna anécdota? Porque ya se nos está acabando el tiempo y todavía tendríamos muchas cosas que platicar, pero ya nos ha platicado ya nos ha comentado de situaciones difíciles, de toma de decisión en momentos drásticos. Y yo quiero pedirle a ver si nos comenta alguna anécdota
chusca, que vean los alumnos que también de repente pasan situaciones de las que después, cuando ya transcurre el tiempo, uno se ríe, ¿no? Pues sí, pues sí. Bueno, primero antes de entrar a la chusca, otra anécdota, otro comentario, digamos, importante, delicado y demás, que me dijeron que cuando ha estado usted en peligro, bueno, ya les comenté lo de Sí. cuando me iban a correr, entre comillas. Bueno, otro caso que fue muy complicado para mí fue en 2002, 2003, cuando Estados Unidos estaba insistiendo en la famosa invasión a Irak Ujú. y que México estaba en el Consejo de Seguridad, Con Adolfo Aguilar Sincer. con Adolfo Aguilar. Exacto. Y había dentro del país, pues, algunas gentes que decían que México debía aceptar el planteamiento de Estados Unidos. Entonces yo tenía mucho temor de que el gobierno del presidente Fox pudiera aceptar, avalar la famosa invasión estadounidense. Y me llegué a reflexionar y dije, bueno, si sucede esto, yo renuncio. Ujú, Entonces, ujú. y ahí sí, de veras, con toda sinceridad, se lo digo. Afortunadamente, bueno, entre Aguilar, Sincer y la buena suerte, ya no tuvimos Ya no tuvimos que votar, pero no, la no, pues postura de Adolfo era muy tuvimos firme. una actuación digna. Sí, Entonces, eso sí, sí. es una anécdota seria. Y de las anécdotas chuscas, ¿me preguntó usted de alguna o Sí. la dejo No, no, por favor, estamos deseosos de escucharla. de Yo conozco escucharla? una. Bueno, una muy rápida. Cuando llegué a Senegal en una ocasión, y entonces fui a pedir audiencia al presidente de la República, porque tenía que plantearle algo pues muy importante, no recuerdo qué, pero es decir, era a nivel del presidente. Y entonces iba yo a la presidencia, además ni siquiera por relaciones exteriores, sino directamente por la presidencia. Y pues no, mire, no está, no está, no está. Hasta que por fin, en tanto ir y venir, me hice amigo de una de las secretarias. Siempre los diplomáticos, bueno, todo el mundo, los diplomáticos tenemos que hacernos amigos de las personas para saber por dónde van. Pues Claro. esa es la diplomacia, ¿no? Buscar el ser encantador y de alguna manera como lo del viejito de Marruecos. Pero bueno, entonces iba yo y nada, por fin una secretaria me dijo, pues mire usted, embajador, le voy a decir, le voy a confesar, no se lo diga a nadie. El señor presidente ya no viene en las tardes. En la mañana no recibe. ¿Pero por qué? Pues fíjese que se va todas las tardes a ver la telenovela. Una Ay, telenovela mexicana. no me diga. Sí, es increíble, ¿no? Sí, Increíble. sí. Sí, Sí, las telenovelas mexicanas decía Castañeda, ¿no? Jorge Castañeda decía el poder suave de México, ¿no? A través de sí, las... bueno, de veras, era así, ¿no? Ajá. Entonces el presidente Abdou Diouf Mm, no podía verse porque estaba en las telenovelas. pero usted Y no se acuerda cuál era la del momento, cuál era la que estaban sí, pasando. sí, era una telenovela que no sé si era el nombre allá en Marruecos y en Senegal le llamaban Guadalupe, Ah, con Adela Noriega. preciosa chamaca, entonces muy joven, ¿Cómo claro, no? Si yo la conocí, muy joven, sí. A mí me tocó, ahorita le voy a decir en dónde, yo creo que en Turquía, no es cierto, en Egipto, me tocó, los ricos también lloran. sí. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Bueno, pues ese es nuestro Doblada al México. egipcio, maravilloso, ¿sí? Ese es nuestro Pues, México. ¿qué otro elemento cree usted que es muy importante para promover la imagen de México? Es también una pregunta. Nos dice Ollín que la novela se llamaba La Rosa de Guadalupe. ¿Y qué otro, para promover la imagen de México, qué otra
idea podría sugerir usted? Bueno, lo que es muy importante, hablando de nuestro poder suave, inclusive en la embajada más modesta, ya no me refiero a las grandes embajadas, utilizar todo nuestro acervo cultural, todo nuestro acervo cultural, desde dar una conferencia hasta enseñar 4 cuadritos, todo eso. Cuando yo en Marruecos y en Polonia recorrí por todos lados, pero por todos lados. Ujú. Llevaba yo hasta en Marruecos en una ocasión que llegué a un lugar muy lejano y entonces le preguntaron al chofer, ¿y de dónde es embajador este señor? Ajá. Y el chofer le dijo, pues es el embajador de México. Ah, el embajador de Guadalupe. Ajá, El exactamente. embajador de Guadalupe. Así es. Pero bueno, si la respuesta es hay que promover la imagen con la mayor riqueza que tenemos es la cultura Así es. y el arte. Y de eso sí podemos jalar por todos lados. Y ahora más con internet, pues, podemos sacar 1000 cosas y armar una exposición de lo que sea, ¿no? Claro, claro. Pues quedan muchos temas para seguir platicando. No sé si usted quiera agregar alguno en especial, porque el tiempo se nos acabó Nos falta sin una sentir. anécdota, perdón, nos falta una anécdota Me estoy del señor presionando desde que empezó el embajador, programa, que creo Damaso. que, creo No que te alguien iba a dejes. hablar, o él iba a hablar y el otro embajador o diplomático ya no habló. Algo así un No, poco chusco, yo creo que la efectivamente. mejor anécdota es cuando tuvo que abordar el tema de la desertificación. ¿Me equivoco, embajador? Ese les gusta mucho. Cuando estaba yo en Ginebra, en una ocasión, llego a las 9 de la mañana a la oficina y recibo un telex, todavía no había Internet. internet, un telex, dicen, urgente, urgente, urgente. Se servirá usted asistir a la reunión que tendrá lugar ese mismo día a las 10 de la mañana en en Naciones Unidas, en organismos, sobre la desertificación, sobre el problema de la desertificación, el tema de la desertificación. Y le damos a usted instrucciones de que se pronuncie apoyando al delegado de Estados Unidos en todo lo que diga el delegado. Bueno, pues, ni hablar, ¿no? Pero sin saber, ¿no? De un momento a otro, es como si ahorita, a ver, vete ahorita a hablar sobre energía nuclear, pues vete sobre desertificación, ni idea. Llego a la reunión, empieza la reunión, y como le platiqué a usted, empiezan los distintos expertos y delegados a criticar muy acerbamente, muy duramente todos los proyectos, ¿no? El proyecto tal es un fracaso, todos, ¿no? Verdaderamente es una desgracia, esto no tiene sentido. Solamente hay un proyecto, hay un programa que es extraordinario, es de primera cara. Es el único y admirable y vale la pena conocerlo y seguirlo. Es el que se sigue contra la desertificación en México. Así que le pedimos al distinguido delegado de México que nos hable sobre el problema, sobre el programa. Bueno, pues ya se imaginarán ustedes, me sudaban las manos, me temblaba la mandíbula, pues, ¿qué hago, no? Pues, claro, pensé, pues voy a subir y a decir, pues yo no soy experto, etcétera, voy a consultarlo. Afortunadamente, cuando estaba yo en eso, se levanta un holandés. Dice, yo quisiera solicitar al delegado de México su anuencia para que yo hable sobre el programa, porque soy experto en ese programa. Bendito sea Dios. Bueno, ya habló y qué bueno, que el gran problema. De todas maneras, quedaba la cuestión de las instrucciones que me habían dado a mí de apoyar al delegado de los Estados Unidos. Y yo volteaba, estábamos pues
en orden alfabético inglés, entonces México y más atrás USA, ¿no? Y, y pues yo nomás me volteaba a verlo y me reía con él y él se reía conmigo, pero pues nada. Bueno, total, llega el receso y ya lo voy a ver y le digo, oye, colega, pues yo tengo esta instrucción de apoyarlo a usted, a ver, dígame cómo le hacemos. Dice, pues fíjese usted que yo tengo la instrucción de apoyarlo a usted también, así que pues ¿qué le parece si ninguno de los dos habla? Entonces así hicimos y ya yo informé a México, de acuerdo a sus instrucciones, el delegado de Estados Unidos no pronunció discurso alguno, motivo por el cual pues yo me abstuve de pronunciar declaración alguna. Entonces es la simpática intervención. Pues, embajador, yo no lo vi tomar café y yo ya me acabé mi café. Platicamos Pues muy es que me sabroso. tienen castigado, ¿Sí? nomás a pan y agua. Ah, ay, qué lástima. Yo sí me tomé un café y he disfrutado mucho esta plática. Le agradezco nuevamente al maestro Dámaso Morales por la oportunidad y a usted por ponernos así al tanto de todas sus experiencias. Estoy segura de que nuestros alumnos y todo el público que nos acompañó lo disfrutó mucho y esperemos que tengamos la oportunidad de seguir viendo. La facultad bueno, nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y como usted muy bien sabe, la facultad se ha visto muy beneficiada por la aportación que los embajadores retirados han dado a través de la Cátedra Solana. Fíjese que hubo mucho tiempo en que la academia y la docencia estaba alejada de la diplomacia, de los diplomáticos, y ahora a través de la Cátedra Solana, que es un proyecto maravilloso, tenemos la oportunidad de escucharlos, de estar cerca de ustedes. Y yo le decía, habría que revivir aquel programa de la Secretaría de ¿cómo se llamaba? La historia oral. La historia oral, ¿no? Que nos transmitan ustedes todas sus experiencias y que los alumnos tengan la posibilidad de conocerlas. Todos nuestros alumnos en el chat le están dando gracias por la... Sí, lo estoy viendo, yo soy el agradecido, pues yo lo he disfrutado muchísimo, gracias al maestro, gracias a usted y pues a todos los muchachos que veo que sí les ha interesado esta conversación tan agradable, ¿no? Yo nada más me atrevería a sugerirle a Damaso, a ver si está de acuerdo, que en las próximas charlas de café que tengamos con embajadores como usted, se asome por lo menos un minuto la familia a darnos su opinión de cuál ha sido la experiencia de acompañar a un diplomático por los lugares más alejados del planeta, ¿no? Me hubiera gustado. Yo estoy viendo allá atrás las fotos, pero me quedan muy lejos, embajador, no las Sí, puedo hombre. ver. ¿De quién es esa foto tan bonita que está atrás de usted? Pero ¿cuál de todas? No sé. A ver, voltee. La primera que está abajo. ¿Aquí? Exacto. Esa era mi mamá. Qué guapa, qué hermosa, qué bonita foto. Muchas gracias. Pues gracias por permitirnos entrar, porque además entramos a su casa. Gracias hasta por la recibirnos. cocina. Hasta la cocina, sí. Sí, ¿verdad? Sin duda. No, encantado, con mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto y cuando quieran estoy a entera disposición porque pues además lo he disfrutado muchísimo. Gracias, gracias. No terminan de poner las gracias, todos siguen Ya veo, sí. felicitándole. Y pues si anda por ahí Dámaso Morales, lo invitamos a que se incorpore Sí, para despedir esta charla de café. sí, muchas Sí, gracias. aquí están, hombre, gracias a usted. Mi querido embajador, muchas gracias. Yo me aprecio
de ser su amigo, más bien dicho, que usted sea mi amigo, porque yo lo presumo como mi amigo, déjeme decirle. Querida Ileana, te piden en Facebook que continúes con las charlas de café, que no quieren que tú te vayas, No, no, Lo no, hace, no. que lo hace continúes aquí, excelente, que excelente, qué continúes aquí, bárbaro. Gracias. con las charlas. Ya tenemos unas planteadas, no, yo dirijo una de ellas en particular, pero yo creo que la doctora Eliana nos puede acompañar en otras charlas también de café, sin lugar a dudas. Embajador, fue una excelente conversación, fue una excelente charla. Muchísimas Es una gracias. manera diferente de aprender, obviamente, desde la experiencia, desde los conocimientos, tanta diversidad, tantas cosas, y nos anima finalmente como seres humanos a hacer las cosas bien, ¿no? Como profesionistas también, sin lugar a dudas. Yo también agradezco a toda la audiencia que realmente estuvo aquí siguiéndonos el día de hoy. Y este era el propósito de estas charlas de café, precisamente lo que hicimos el día de hoy. Te agradezco mucho, Ileana, en verdad fue excelente. Y pues bueno, les mando un gran abrazo Hasta a la todos. próxima. Hasta la próxima. Gracias, Damaso. Muchas Gracias, embajador. gracias.